Bueno, pues planteamos este ejercicio sencillo. Nos dicen, representa en la circunferencia unidad el seno, coseno y tangente de 120 grados. Vamos a hacer eso. Entonces, fijaros, si aquí tenemos la circunferencia unidad, bueno, vamos a situar cosas para que estén claros. Aquí tengo 0 grados, el primer cuadrante hasta aquí haría 90 grados y hasta aquí 180, 270 y 360. Es decir, aquí tenemos 180, 270 grados y si diéramos la vuelta completa, 360. Entonces yo creo que se ve claro que si hasta aquí hay 90, pues 120 serían 90 más 30 más, ¿no? Es decir, aproximadamente, vamos a utilizarlo para que nos salga el segmento y salga más recto. Vamos a ajustarlo. Ahí. Muy bien. Pues está claro que desde aquí a aquí aproximadamente hay 120 grados. Vale. Vamos a ver cómo se dibuja en la circunferencia. Partimos de que esto es una circunferencia unidad. ¿Cómo sería el seno, el coseno y la tangente? Bueno, pues recuerdo, el seno de un ángulo está relacionado con la y, el coseno de un ángulo está relacionado con la x. Entonces, si tenemos este ángulo de 120 grados, podemos dibujar aquí, voy a intentar que nos salga recto, este segmento y este segmento. Vale. Pues si tenemos este ángulo de 120 grados, aquí tendríamos el triángulo. El seno, recuerdo que es el cateto opuesto y el coseno, cateto contiguo. Además, de hecho, cuando hicimos la definición, el seno lo íbamos a identificar con el valor de la y. Si este es el punto, el seno va a ser este y el coseno va a ser este. Entonces, aquí tenemos seno de 120 grados y aquí tendremos el coseno de 120 grados. Bien, hasta aquí sin dificultad. Vale, pues ahora queremos relacionar este ángulo con uno del primer cuadrante. Entonces, fijaros, si hasta aquí hay 120 y hasta aquí hay 180, este ángulo de aquí va a ser la diferencia de 180 menos 120. Estamos de acuerdo que este ángulo va a ser la diferencia de 180 menos 120, es decir, 60 grados. Vale, pues ese ángulo es el que nos va a aparecer en el primer cuadrante y ahora veremos de qué forma tan sencilla. Vamos a trazar una paralela al eje X por este punto, por aquí. Entonces, si trazamos una paralela, pues nos saldría, tenemos esta línea recta y entonces esa paralela nos genera aquí un punto de intersección entre la recta y la circunferencia. Entonces, a partir de este punto de intersección podemos generar una semirrecta, esta de aquí, vamos a dibujarla también en azul. Vamos a... Bien. Y ahora, la pregunta es, ¿cuál es el ángulo, qué amplitud tiene este ángulo? Pues fácil, porque si este punto es simétrico a este y comparten este lado, pues se ve claro que este ángulo de aquí va a ser 60 grados. Entonces, este ángulo de aquí
60 grados. Este ángulo de aquí, si es 60 grados, la vertical será el seno de 60 grados y la horizontal será el coseno de 60 grados. Vale, aspecto que tenemos que tener en cuenta también es importante. En el primer cuadrante, seno y coseno. En el primer cuadrante, tanto el seno como el coseno son positivos, porque acordaros, el seno mide la altura de la y el coseno de la x, pero aquí, en esta parte, tanto la y como la x es positiva. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Que el seno es el seno aquí, esta longitud aquí, la y es positiva, pero el coseno a la izquierda del cero, del origen, es negativo. Luego aquí tenemos que aquí este es positivo y aquí es negativo. Entonces ahora vamos a comparar los dos triángulos que han aparecido aquí. Este triángulo está claro que es igual que este. Tiene la misma amplitud y demás. Entonces, esta longitud va a ser igual que esta. Esta longitud va a ser igual que esta, pero fijaros, aquí las dos son positivas, pero esta es positiva y esta es negativa. Entonces, ¿cómo lo relacionamos? Pues ponemos el seno de 120 grados es igual al seno de 60 grados, por lo que hemos comentado antes. Pero, ¿qué ocurre con el coseno de 120 grados? ¿Es igual al coseno de 60 grados? Pues vamos a pensar una cosa. En longitud, este segmento y este miden lo mismo. Lo que pasa es que este es positivo y este es negativo. Si yo quiero igualar entonces este valor con este, aquí tendré que poner un menos. Y entonces sí que ocurre que el coseno de 120 grados igual al menos el coseno de 60. Y ya tendríamos resuelto el problema. ¿Por qué? Ahora, nos dicen, aquí nos piden que calculemos el valor de las razones trigonométricas de 120 grados relacionándolas con ángulos del primer cuadrante. Ya lo hemos relacionado con ángulo del primero sin utilizar calculadora. ¿Por qué nos dicen eso? Porque el seno de 60 y el coseno de 60 es conocido y simplemente habría que dar los valores. El seno de 60 es raíz de 3 partido 2 y recordar que el coseno de 60 es un medio, pero como aquí tenemos un menos, pues sería menos un medio. Luego ya hemos calculado las razones trigonométricas de 120, del seno y coseno de 120, del seno de 120 grados, del coseno de 120 grados, y si quisiéramos calcular las razones trigonométricas de la tangente, pues ya es bastante sencillo, porque la tangente de 120 grados será el cociente del seno partido coseno, es decir, pero el seno de 120 lo puedo poner como el seno de 60 y el coseno de 120 grados como menos el coseno de 60. Es decir, es igual a menos tangente de 60 grados. Y con esto ya habríamos terminado. Bueno, en este vídeo vamos a ver primero cuando dos ángulos son suplementarios y después qué relación tienen los ángulos suplementarios en las razones trigonométricas de esos dos ángulos. Entonces, bueno, la primera definición, dos ángulos alfa y beta son suplementarios si ocurre que la suma de alfa más beta son 180 grados. Es decir, la definición es bastante sencilla. ¿Cómo vemos esto, por ejemplo, aquí en la circunferencia unidad? Bueno, hemos tomado una circunferencia unidad porque es con la que estamos trabajando todo el tiempo, pero podría ser de cualquier radio. Pues si yo cojo este ángulo de aquí es alfa, pues si yo cojo este ángulo que va desde aquí hasta aquí, beta,
pues tendríamos que la suma de alfa más beta son 180 grados, media circunferencia. Es decir, para que sean suplementarios, lo único que me hacen falta es que cuando yo ponga uno a continuación del otro, me hagan media circunferencia. Luego la definición yo creo que está clara. Y ahora vamos a ver la parte práctica aplicándolo a razones trigonométricas.